La Odisea. La Odisea es un libro de Homero que cuenta las muchas aventuras de un jefe griego, Ulises, que vuelve con su barco a Ítaca, su país, después de la guerra de Troya. Las aventuras de las sirenas. Un día, después de haber navegado mucho, los dioses que estaban enfadados con Ulises empujaron su barco a Scia, un mar desconocido donde vivían las sirenas. Las sirenas eran unas mujeres muy bellas, con cola de pez. Cantaban muy bien y su canto era mágico. Los marineros que las oían cantar se volvían locos. Les gustaban tanto sus canciones que querían irse con ellas. Se tiraban al agua y se ahogaban. Ulises, que conocía la leyenda, ordenó a sus hombres que se taparan los oídos con bolas de cera. Pero él quiere oír el canto de las sirenas. Entonces se le ocurrió una idea. Mandó a sus hombres que le atasen al palo de la vela con la orden de no desatarle hasta llegar a tierra. Los hombres obedecieron, se taparon sus oídos con bolas de cera y ataron a Ulises al palo de la vela del barco. Empezaron a cruzar el mar y llegaron las sirenas. Estas nadaban alrededor del barco y cantaban canciones maravillosas. Los marineros no las oían, pero Ulises sí. Entonces Ulises se volvió loco y empezó a gritar: «¡Quítame las cuerdas! ¡Quítame las cuerdas! ¡Quiero irme con las sirenas! ¡Quítame las cuerdas! ¡Quítame las cuerdas!». Pero como lo había ordenado antes, los marineros no le desataron hasta que llegaron a tierra. Así es como Ulises y sus amigos, más listos que los dioses, cruzaron el mar de las sirenas sin ahogarse.